simplemente para recordar y para los nuevos, nosotros siempre basamos que en nuestro ser hay como 7 niveles, ¿eh? No somos uno solo, somos como 7 niveles, somos como 7 cuerpos. Eso que vemos en el espejo solamente es una parte de nuestro cuerpo, que es el cuerpo físico. Pero hay otro nivel energético, donde cada vez más la ciencia está descubriendo y está administrando. Está el cuerpo emocional, que todos los conocen, porque son las emociones, mejor o peor, todos las tenemos. Tenemos la mente concreta, esa que nos sirve para el sota, caballo y rey de todos los días, las cosas que hay que hacer, planear, modificar, armar. Tenemos una mente abstracta, que es la mente que nos sirve para entender quién somos, de dónde venimos, hacia dónde vamos, qué significa la vida, qué significa la muerte, qué significa las cosas que nos pasan. Y tenemos una dimensión espiritual. Todos estos nombres, por favor, vos ponés los nombres que quieras. Recordando siempre que estos encuentros no son religiosos, son espirituales. No seguimos una doctrina ninguna. Somos espirituales, cada uno tiene la suya. Entonces, cuando yo voy a tratar de usar nombres genéricos, y cada uno le pone el nombre que más cómodo le queda. Lo que sí, de todos estos cuerpos, lo que hay que tener muy presente es que hay una parte de estos cuerpos que tiene fecha de caducidad, que tuvo un comienzo cuando fui una célula fecundada, y tiene un final, que es el momento en que me entierran o me incineran, lo que sea. Esa fecha, ese cuerpo que tiene fecha de caducidad, y hay otro cuerpo que es eterno, que es mi ser. Pueden llamarlo alma, pueden llamarlo espíritu, pueden llamarlo inteligencia amorosa, no sé, llámenlo como lo quieran, no importa, pero entendamos de que no es solamente esto que yo estoy habituado a ver. Hay otro que como no es tan denso, no lo veo, pero sí lo siento, que es mi ser eterno. Entonces, al que tiene fecha de caducidad lo llamamos el auto, y al que es eterno lo llamamos el conductor. Entonces, somos un auto y somos un conductor, y los dos somos importantes para experimentar esta vida, porque nosotros vinimos a experimentar esta vida. Y esta vida no la puede experimentar solamente el conductor, necesita el auto. Y esta vida experimentada solo desde el auto se vive de una forma muy caótica. Pero cuando podemos juntar el auto que somos y el conductor que somos, ahí se empieza a descubrir otra vida y se empieza a vivir desde otro lugar. Y entonces, mente, este cuerpo, este corazón que somos, tiene dos posibilidades. Conectarse con una conciencia universal, un Dios, una inteligencia amorosa, un todo, como cada uno le guste llamarlo, o conectarse con un programa de supervivencia que llamamos ego. ¿Por qué dice programa de supervivencia? Porque el tipo piensa que está solo, que está separado, que vino a este mundo, chao, y arreglátelas como puedas. Entonces se despierta este programa de supervivencia que llamamos ego, que es realmente lo que el tipo quiere, sobrevivir. No sabe qué es lo que tiene que hacer, entonces sobrevive. Y tiene dos movimientos. Tiene el movimiento de traer a mi vida las cosas que a él le parece que yo necesito, y sacarse de mi vida todas las cosas que me parece que no quiero. Con esos dos, ¿y cómo sabe eso, lo que yo necesito o lo que no quiero? A través de lo que llamamos nosotros una base de datos, un reservorio, un lugar donde están todas las creencias. Las creencias que muchas corresponden a nuestras familias.
muchas corresponden a papá y mamá, muchas corresponden al país en el que vivimos, muchas corresponden a situaciones que hemos pasado en la vida. Y muchas corresponden a cosas que hemos heredado, que en algún otro taller vamos a hablar de eso. Pero lo cierto es que hay una base de datos de creencias. Y entonces, cuando mi mente está conectada con el ego, todas esas creencias son las que dominan mi vida y son las que me marcan. Acá están las creencias que no soy suficiente, acá están las creencias que necesito al otro para estar bien, acá están las creencias que necesito determinada cantidad de bienes, acá están la creencia de que necesito que determinadas personas me admiren, acá están las creencias que necesito que las cosas me salgan bien o lo que yo determino que salgan bien. Acá están todas esas creencias, que la enfermedad es mala, que la muerte es terrible, que esta situación es horrorosa. Acá están todas las creencias. Y a través de estas creencias, que son como anteojos, siempre decimos, anteojos que nosotros nos ponemos y a partir de las cuales vemos la vida, interpretamos la vida y tenemos experiencias. Lo que pasa es que nos olvidamos que tenemos anteojos. Y entonces nosotros decimos, la vida es así. Y no, la vida no es así, la vida es la vida que decidimos vivir, es así. Y la otra posibilidad es conectarme con la conciencia universal, con eso que soy, con ese conductor que soy, que está vivo en mí. Y desde esa vivencia también generar cosas en mi vida. Y como todo lo que llega a mi vida, todo lo que experimento, vuelvo a repetir, todo lo que experimento, no le veo las caras, pero sí, eso que estás experimentando, eso, todo lo que experimentás, está asociado a tu mente y a tu corazón. O sea, todo lo que yo pienso, todo lo que yo siento, es lo que genera en mi vida. ¿Sí? Todo lo que llega a mi vida, todo lo que experimento en mi vida, está asociado a lo que pienso y a lo que siento. Entonces comprenderán que es muy importante entender con quién me estoy conectando. Si me conecto con mi conciencia universal o me conecto con mi ego. Entonces, estamos hablando de movernos del ego al corazón. Porque en definitiva, ese es el olvido que tenemos cuando nacemos. Y no en los primeros tiempos, como les decía, de los niños, sino después, cuando nos vamos formando, o cuando nos van formando, o cuando nos van formateando, no sé, como ustedes quieran especificarlo, pero empezamos a olvidar quiénes somos. Y hay un momento que a nosotros nos empieza a faltar algo en la vida. Hay un momento donde decimos, ¿y esto es toda la vida? ¿Y esto es lo que yo tengo que vivir? Quizás son instantes. Y esos son las voces que para nosotros es el alma que te está gritando, dale, animate, dale, transformate, dale, da unos pasos. Y entonces, simplemente para explicar esos pasos es que hablamos de 4 etapas, pero por favor esto simplemente es para explicarlo, no piensen de que acá son como en el colegio en las materias, doy una y entonces está la otra correlativa, la doy y voy cumpliendo etapas, no es así, simplemente queremos expresar distintos estados que vamos pasando y compartirlos, porque es nuestra experiencia, pero por ahí la de ustedes es otra. La primera experiencia es estar insatisfechos. Entonces, yo siento una insatisfacción con la vida. ¿Esto fue todo? Me puedo preguntar cuando tengo 80 años. ¿Esto fue todo? ¿O esto es todo lo que tengo que vivir? ¿Esto es lo que significa ser padre, tener un empleo, una empresa o lo que sea? ¿Esto es lo que significa la posibilidad de tener un buen pasar o un mal pasar? ¿Esto es la vida? Bueno, primer estado. Y yo creo, lo conversábamos con Inés, el otro día decíamos, seguramente los que se conectan
están buscando algo. Y si están buscando algo, igual que nosotros, es porque tienen apetito por algo más. Y ese apetito por algo más parte de una insatisfacción. Por lo tanto, estar insatisfechos es muy bueno. El segundo punto es comenzar a ser conscientes de que estamos atados por estas creencias, ¿sí? Estamos atados por esta determinación o por estos anteojos que nos hacen ver de una forma, que nos hacen mirar la vida de una manera, que nos hacen tratar y buscar cosas de una manera, que nos hacen conectarnos con nuestras emociones de una manera. Nos damos cuenta que estamos atados. Y empezamos, por lo menos, a ser conscientes de eso. Y eso es un paso importantísimo. Primero, la insatisfacción. Segundo, esto de darme cuenta que estoy atado a algo. El tercero es permitir que esas viejas energías, que esas creencias se vayan eliminando. Porque el ego, en definitiva, no es el malvado de la película. Como yo no me conecto con lo que realmente soy, tengo que seguir viviendo. Y entonces, ¿quién me dice cómo seguir viviendo? Mi mente, que se conecta con el ego. Así que no es el malo de la película, al contrario, forma parte del diseño y está muy bien. Pero yo le tengo que empezar a explicar que no necesito eso. Y entonces, para explicarle que no necesito eso, me empiezo a conectar con lo que realmente soy. Y lo último es despertar en esa conexión de lo que realmente soy. Porque cuando yo me conecto con lo que soy, me doy cuenta que soy sostenido. Me doy cuenta que soy alimentado. Me doy cuenta que tengo intuición. Y me animo a seguirla. Bueno, estas son las 4 etapas que no las inventamos nosotros. Todos los gurús, los maestros de la vida espiritual nos hablan, desde la Grecia antigua hasta los más recientes, nos hablan de etapas similares a estas. Entonces, nosotros vamos a trabajar sobre la primera. Esta insatisfacción, anhelar algo más. Y vamos a tratar de, en sucesivos encuentros, ir profundizando esta etapa, porque realmente es la que nos parece más importante. ¿Y saben por qué nos parece más importante? Porque es el momento, tomo el ejemplo que dio Jesús en el Evangelio del Hijo Pródigo, ¿no? El momento vital del cambio del hijo fue: tengo que volver, esto no es suficiente. Está bien, se había gastado toda la plata, pero en realidad ahí sintió la insatisfacción. ¿Qué estoy haciendo? Bueno, ese es el momento, porque una vez que yo reacciono a ese momento, luego es como que soy empujado, luego me vienen a buscar, luego empiezo a sentir que soy conducido. Entonces, vamos a trabajar bastante en esta primera etapa. Bueno, el ego no me satisface más y yo creo que el dibujito ese es más que explícito. La vida me llamaba la atención, el tener cosas, el viajar, hablemos de viajar ahora que no se puede, ¿no? O de hacer cosas, o de tener o de no tener, o de sobrevivir, me llamaba la atención. Y hoy ya siento un vacío y una insatisfacción. Este vacío y esta insatisfacción es mi alma que me está llamando, pero me está llamando porque mis miedos me tienen agarrados. Y entonces, ¿cómo mi ego, cuando siente ese miedo, trata de resolverlo? Posicionándose en el afuera. Quiere que alguien me dé el amor que yo no me doy, que alguien me dé el respeto que yo no me doy, que alguien me dé la importancia que yo no me doy, que alguien o algo
me dé la jerarquía o la importancia que tengo simplemente por estar, que yo no me doy. Y que siempre la he venido buscando afuera. Entonces, siempre hubo alguien que me tuvo que validar, hubo alguien que tuvo que hacer de mí una persona diferente. Entonces, cuando el ego empieza a hacer esta relación, me empuja para afuera, pero yo a la vez siento el vacío adentro. Entonces, ¿saben lo que pasa? Miren, la mejor palabra que encontramos es esta, un estado de calambre. Yo no sé si ustedes han sufrido de calambre. Yo durante un tiempo lo sufrí muchísimo y me despertaba a la noche con unos calambres, sentía que se me partía la pierna y que no podía, obviamente no podía ni bajarme de la cama. O sea, me inmovilizaba y me hacía sufrir. Eso es el estado de esta insatisfacción. Una inmovilización, un estado de calambre, una inmovilización y un sentido de sufrimiento. Si vos sentís que estás por ahí, estás en esta etapa. Y en esta etapa, las relaciones con Dios o con todo lo que es, no nos salvan, porque muchas veces las relaciones con Dios son formadas o dirigidas a un Dios que está fuera de mí. Y como yo me siento solo, este Dios está fuera de mí, ¿no? Entonces yo me siento acá y me siento solo, le digo a ese Dios que está fuera de mí, che, ¿por qué me dejaste? ¿Por qué estoy abandonado? ¿Por qué estoy quebrado? ¿Por qué estoy en esta situación? ¿Entendés? Porque toda la relación que yo generé con un Dios a lo largo de mi vida es con un Dios que está fuera de mí. Y ese Dios no está fuera de mí. Yo uso Dios, pero ustedes usen una palabra que quieran. Está dentro de mí. Yo soy una parte de eso. Yo soy una chispa de ese fuego. Entonces, en esta etapa de calambre espiritual o emocional, empiezo a transitar por esta sombra, donde realmente me siento solo. Y obviamente entrar en esta etapa genera miedo. Ya voy a abrir el micrófono, váyanse preparando. Profundo miedo. Y como estamos en un profundo miedo, empiezo a usar las tácticas de siempre. Las tácticas de siempre, como decía antes, es mirar para afuera, buscar la solución en energías externas. ¿Sí? Busco gurú, busco libros, busco algo, ¿sí? Pienso de que hay un conocimiento que no tengo, un conocimiento que no tengo, y al contrario, me sobran conocimientos. Me los tengo que sacar, esos conocimientos que tengo, pero yo siento de que hay algo que no sé, y entonces tengo que buscar, porque siempre mi mente me ha acostumbrado a buscar lo que necesito afuera y no adentro. Y la oportunidad de esta primera etapa, que puede durar durante mucho tiempo, puede venir y puede irse, porque cuando me obnubilo con el afuera, un poco es como que me entretengo, ¿ves? Hasta que me doy cuenta que eso no me llena. Pero indudablemente ese calambre emocional me empieza a dirigir a donde está la solución, que es hacia el interior. Entonces, ¿qué hace el ego? Porque, permítanme la metáfora, tiene miedo el ego, que lo abandonemos, porque siempre hemos estado con él. Entonces, el truco del ego es tener necesidad de aprobación. Y fíjense las cosas que hacemos por tener necesidad de aprobación. Nos desvivimos por algo, decimos sí a todo,
vamos a los lugares que no tenemos ganas de ir. Y ese proceso, que es muy interno a nosotros, que decimos hay que ser sociales porque queremos, porque simplemente es una fuerza del ego que nos impulsa a tratar de llenar ese vacío y ese dolor desde afuera. Y entonces, ustedes saben que cuando trabajamos siempre buscando la validación externa, eso es como una bolsa que está descosida. Nunca va a ser suficiente. Vos podés ser la persona más importante en la empresa más importante, con el cargo más importante y demás, y te van a aplaudir, te van a, no sé, te van a hacer 1000 muestras de afecto, de importancia, y vos vas a seguir sintiendo lo mismo. Porque la validación externa nunca va a poder llenar ese agujero que se produce por no conectarnos con lo que realmente somos. En definitiva, el truco del ego es conectarnos con el afuera, y en el afuera simplemente tenemos situaciones de paso. Y esas situaciones de paso nos ayudan durante un tiempo, pero realmente no resuelven, no apagan el incendio. Entonces, ¿cómo salgo de acá? Obviamente es conectarme con mi poder personal, con mi ser. Aceptando el miedo, aceptando lo que tengo, no rechazándolo, porque en la medida en que lo rechazo, miren, ¿qué es lo que hago? Yo lo rechazo y rechazo ese miedo, tengo miedo a morirme, tengo miedo a enfermarme, tengo miedo a que me dejen, tengo miedo a estar solo, tengo miedo a no poder trabajar, tengo miedo por mis ingresos, tengo miedo, no sé, a ponerme la vacuna, qué sé yo. Tengo miedo de salir de mi casa, tengo miedo de inmediatamente. Cuando yo me tomo de esos miedos, enseguida empiezo a pedir una ayuda exterior, porque los rechazo, porque no los quiero tener, porque no los quiero reconocer. Y lo que les estamos proponiendo acá es reconocerlos, aceptarlos, abrazarlos, empezar a conversar con ellos. Tengo miedo a morirme. Bien, tengo miedo a morirme. En realidad lo tuve siempre. Por eso siempre nunca iba a los velorios, o si iba me quedaba en la puerta, no sabía qué hacer en esas situaciones, soñaba con que personas generaban su tránsito y a mí me ponía muy mal, o me imaginaba, tengo sueño de que mis hijos, mi padre, el que sea, trasciende y para mí es terrible. Tengo miedo. Bueno, hasta ahora lo rechacé. Lo rechacé. Rechazar es no mirarlo. La propuesta es, ¿cómo salgo de aquí? Aceptarlo. Abrazarlo. ¿Y qué significa abrazarlo? Abrazarlo como un amigo, viste, que cuando podíamos, nos abrazábamos de los hombros y íbamos caminando un poco. Como hacen los chicos en el colegio, que generalmente es instintivo en ellos, se abrazan y van caminando. Así abrazar nuestro miedo y decir, bueno, ¿qué me querés contar? ¿De qué me querés hablar? Y de alguna forma, con eso lograr que dejar de rechazarlo. Porque cuando yo dejo de rechazarlo y dejo que ese miedo se empiece a expresar en mí, pierde su fuerza, pierde su energía. Empiezo a callar a la mente, que habla siempre como un loro. Y cuando eso ocurre, empiezo a escuchar otra voz. Y esa voz es la otra rueda, lo que realmente soy. Y acá viene el control. Todo esto para explicarles por qué controlo, porque ustedes saben lo que es controlar, así que no íbamos a meternos en eso, pero
¿Por qué controlo? Siempre controlo porque tengo miedo. Cuando yo rechazo todo. Y entonces, como rechazo todo, empiezo a tratar de controlar la vida. Y empiezo a decir, las cosas tienen que ser como yo quiero, cuando yo quiero y donde yo quiero. Y cuando empiezo con esa forma, que es también una manera de poner la pelota afuera, empiezo a callar ese miedo. Y cuando acallo esos miedos, el miedo en vez de reducirse, se hacen más fuertes. ¿Cuál es? Fíjense en la foto, ¿no? Eso no sé si se ve bien, pero es un barquito de papel en algo que tiene agua. ¿Qué puede ser más frágil que un barquito de papel, ¿no? Bueno, desde ese lugar, desde el lugar de fragilidad que nosotros sentimos, podemos vivirla desde el miedo, a través del ego, o desde la plena confianza, a través de esa conciencia, eso que somos, de esa inteligencia amorosa, de ese Dios, de eso que vive en nosotros. Porque en la medida en que vos eso lo pongas fuera de vos, es la historia que te viene haciendo el ego para tercerizar tu crecimiento. Entonces, desde esa confianza, empezar a darte cuenta que vos podés empezar a controlar tu entorno. Simplemente por esto, por una cuestión de diseño. Todo lo que está en mi mente y en mi corazón es lo que se genera a mi alrededor. Si en mi mente que había miedo, deja de haber miedo y hay algo parecido al amor, o como ustedes lo quieran llamar, y mi emocionalidad empieza a estar coordinada con eso, lo que va a pasar a mi alrededor va a ser vivido desde esa clave. Y como decía Inés al principio, mira, yo si vengo haciendo lo mismo de siempre, voy a tener el resultado de siempre. Entonces, si vos estás teniendo el resultado de siempre, no discutas conmigo, porque no tiene importancia tener la razón. Próbalo. Simplemente próbalo. Rendite a los miedos. Abrazalos. Y deja o empezá a ver cómo esos miedos te están invitando siempre a que logres ese reconocimiento de afuera, que logres ese manejo de afuera, esa necesidad de destacarte. Nosotros lo queremos explicar a través de la necesidad del control. Pero ustedes vieron en las intervenciones que siempre son riquísimas y las agradecemos mucho, están viendo esa necesidad de control que siempre tiene un miedo atrás, siempre. Entonces, fíjense lo que está en la placa roja. Mientras el ego nos gobierne, para sentirnos bien, necesitamos alimentarnos con la energía de otros. Vamos a estar dependiendo de la aceptación de otras personas, de una autoridad exterior o de ustedes. Y voy a usar los ejemplos que acabo de escuchar. Yo voy a necesitar que mi hijo sea exitoso para seguir tapando el miedo mío de no serlo. Voy a necesitar que mi marido me diga gracias o ocuparme mucho de él o estar muy encima de él para no tener el tiempo de mirar mis propios miedos. Y eso es porque el ego nos gobierna. Entonces, este primer paso, ¿se acuerdan? Que era simplemente darnos cuenta. No resolvamos nada si no podemos resolverlo, pero simplemente darnos cuenta. A mí me gustaría compartir un poco que lo que me pasó con este tema del control fue como que le di como una mirada más y me di cuenta que había una cantidad de situaciones en mi vida, por ejemplo, que yo a lo mejor me preocupaba porque mi suegra estuviera bien o mi cuñada X cosa o lo que sea, y en el fondo yo me daba cuenta que eran como necesidades de control de que todo se hiciera de la forma que a mí me parecía que tenía que ser, ¿no?
Y entonces ahí empecé a mirarme adentro, a decir, bueno, ¿para qué necesito yo esto, no? Y bueno, y ahí empiezan a salir mis miedos. Bueno, si esto no se hace como yo quiero, le puede pasar algo. Y entonces, bueno, ¿qué me pasa a mí si le pasa algo a ella, no? Qué, qué me pasa a mí si ella está, si ella hace lo que quiere? Y entonces fue como que me empecé a darme cuenta que a lo mejor no me gustaba, también que tenía que ver con mi necesidad de que las cosas fueran de una determinada forma para sentirme segura. Y entonces me preguntaba, bueno, ¿por qué necesito sentirme segura? ¿No? Y como ir mirando bueno, y así, qué sé yo, desde cosas que yo me pensaba que tenían que ver con organización de mi vida y que en realidad tienen que ver con control. Y que eso no quiere decir que no está bien que organicemos determinadas cosas, sino mirar desde qué lugar lo estoy haciendo, ¿no? Si lo estoy haciendo desde el amor o desde el miedo, lo hago desde el ego o desde el amor. Y por eso la propuesta es, fíjense el pibe lavando los platos, ¿no? ¿Cuál es el ejercicio para la semana? Porque esto de escuchar personas que hablan o ver videos o leer libros, si no puedo internalizarlo, si no puedo darle la posibilidad al concepto de transitarlo con mi vida, se pierden. Fíjense ustedes cuántas charlas han tenido en su vida. ¿Cuántas veces seguramente habrán hablado del miedo, del ego? ¿Cuántas veces habrán leído, habrán escuchado? Ahora, cuando yo no le doy posibilidad a esos conceptos de internalizarlos, quiere decir de decir cómo los llevo a mi vida, a mi pensamiento, a mi instante presente, en realidad, como vienen, se van, porque son palabras, porque yo no le he dejado germinar a la semilla. Entonces, para invitarlos a que se pueda germinar, la propuesta, ¿no? Yo soy el dictador de mi vida, de alguna forma. Cada vez que tenga que hacer algo en estos días, cualquier cosa, las más inocentes, las más comunes, pregúntense esto: ¿por qué hago esto? ¿Por qué hago esto? Miren qué pregunta: ¿por qué hago esto? ¿Este soy yo el que va a hacer esto? ¿Este soy yo o es mi miedo? ¿Esto es lo que realmente quiero? Y háganse esas preguntas que pueden tardar 2 minutos en hacérselas. Y cállense la boca. Y escuchen. Y después hagan lo que tienen que hacer. Permítanse transitar este concepto en la práctica, en lo de todos los días. Y al menos eso nos va a permitir descubrir o transparentar quién está controlando mi vida. ¿Cuán libre soy para vivir mi vida?